Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy es día de celebración porque estoy aquí para agradecerles a todas el apoyo. De forma absolutamente inesperada, pues de un día al otro he llegado a los 500 suscriptores. Así que les quería mandar un beso grande a todas las que me han estado apoyando. Y también para agradecerles, quería hablarles un poquito y contestarles algunas de las preguntas y cositas que me comentan, bueno, en los vídeos, en los comentarios. Primero que todo, te quiero decir que si no has visto el vídeo, mi primer vídeo en YouTube, el vídeo en el que me presento, bueno, si lo has visto, ya lo sabrás. Si no lo has visto, te invito a que lo veas. Te voy a dejar el link, no sé si por aquí o por aquí, la tarjetita para que lo puedas ver. Bueno, en ese vídeo yo te comento que yo soy profesora de lenguas, es decir, yo no tengo nada que ver de forma profesional ni con la moda, ni con el maquillaje, ni con el pelo, ni con la belleza, ni con el estilo, ni con nada de eso. Por lo tanto, te lo digo ya. Si tú quieres ver a alguien que es profesional y que te va a enseñar las cosas desde un punto de vista profesional, pues ya te aviso, este no es tu canal. Este es un canal en el que yo, como una mujer corriente, que no se dedica a este tema, sino que tengo mi propia profesión, el objetivo de este canal es compartirte las cosas como las compartes con una amiga. Yo abrí este canal porque yo sigo a muchísimas youtubers que a mí me divierten porque me hacen compañía, me dan ideas, me divierten, me relajan, me hacen reír y bueno, a mí fue eso lo que me enganchó con YouTube. Y entonces, cuando yo abrí mi canal, pues tuve la misma idea, hacerte compañía, mostrarte cosas como si fuéramos amigas, que te invito a mi casa y te muestro las cosas que me he comprado, te cuento algunas cositas, te doy mis opiniones y bueno, y pasamos un rato juntas. Bueno, ¿por qué te digo esto? Cuando tú te expones en YouTube, bueno, al principio lo sabes, pero no lo vives en carne propia. Sabes que estás expuesta, por supuesto, a comentarios buenos y malos, porque lo que tú haces llega a gente que no te conoce y entonces, bueno, cada uno da su opinión. En mi caso, les quiero agradecer de corazón porque creo que más del 90% de comentarios que yo he recibido no es que sean positivos, es que son, pero es que no me los puedo creer, tan cariñosos, tan positivos, tan simpáticos. Les mando un beso gigante por el apoyo, porque todos estos comentarios positivos hacen que uno se motive y que le sigan dando ganas de hacerlo. Y ya con mis primeras 500 suscriptoras, lo digo así porque creo que la mayoría aquí somos mujeres, el 90% como mínimo. Bueno, pero también te expones a que alguna gente te dé su opinión y, por supuesto, es imposible gustarle a todo el mundo. Entonces, ya desde aquí quiero hablar de dos temitas que se han vuelto bastante repetitivos en los comentarios menos buenos que he recibido. El primero de ellos es, ¿por qué me subo a la cama para mostrarte la ropa? Hay gente que me ha dicho, es original, es cómico, es divertido. La mayor parte de la gente ni siquiera lo comenta, pero dentro de los que lo comentan, pues estos han sido más o menos los adjetivos. Divertido, cómico, original, gracioso. Bueno, y nunca falta el hombre que también te pone sexy, que no es para nada el objetivo. Pero como este canal es básicamente para mujeres, yo no me preocupo con eso de si es sexy o no es sexy, porque no es el objetivo, para nada. Bueno, entonces te voy a explicar. Yo filmo encima de la cama porque yo empecé en YouTube hace poquísimo. Es decir, todos estos comentarios, todas estas vistas y todas estas suscripciones, pero es que me han agarrado de sorpresa. No me lo podía, pero ni imaginar. No tenía ni idea que esto iba así tan rápido. Y para decirte la verdad, yo no tengo ningún equipamiento. Yo no tengo micrófono, yo no tengo cámara. Por no tener
Es que ni siquiera tengo un celular, un teléfono, porque cuando yo empecé a filmar en YouTube, mi teléfono me admitía filmar. Pero yo no sé, el teléfono se ha petado. Es imposible, he borrado todos los vídeos y que en este momento no puedo ni siquiera sacar una foto. Ya no tengo memoria. Bueno, eso es un tema que tengo que resolver. Pero entre tanto, como esto me pasó muy al principio, te digo, hace 4 meses, yo primero empecé a practicar un poco filmándome en el móvil, en el teléfono. Pues a partir de ahí cuando realmente tomé la decisión de publicar en YouTube, mi teléfono ya estaba petado. No había ninguna forma de grabar en el teléfono. Por ese motivo, es imposible porque yo grabo en la laptop, que la forma es horizontal. Por eso es imposible que me veas de cuerpo entero, ni con espejo, ni con nada. Y también te digo, como estoy empezando, yo aquí he conseguido armarme este rinconcito donde yo creo que tengo la mejor luz. Ya he probado, después de todos estos comentarios, probé poner la cámara no, la laptop arriba de una silla para poder salir de pie. Pero, según lo que yo he visto, se me ve más de lejos, tampoco se me ve de cuerpo entero. O sea, si me ves los pies, no me ves la cabeza. Y si me ves la cabeza, no me ves los pies. Es decir, en definitiva, el efecto es parecido a como se ve en la cama, aunque yo creo que se me ve un poco más de lejos. Es decir, para poder salir lo máximo de largo, me tengo que ir muy lejos si la pongo ahí, si yo me pongo en el suelo. Yo no sé, de pura casualidad, aquí arriba de la cama, para la posición en la que está la laptop, por distancia y por altura, es donde yo creo que se me ve mejor. Bueno, ya te aviso que tengo 2 vídeos más que he filmado de ropa antes de recibir todos estos comentarios, porque como te digo, mi canal de repente empezó a ser visto, YouTube empezó a mostrar mis vídeos y me han llegado de forma sorpresiva todos estos comentarios. Así que yo ya tengo algunos vídeos filmados en los que sigo saliendo de pie en la cama. Bueno, me gustaría que me dejarais en los comentarios bueno, si os parece realmente tan mal, hay gente que me ha dicho es una gran falta, una mujer adulta no debería hacer eso, o sea, como regañándome. Yo creo que las cosas hay que tomarlas con un poco más de humor. A mí tampoco es que me preocupe tanto lo que me digan, pero sí es verdad que si tienes un público que te ve, que incluso se suscribe, por supuesto que también quiero intentar darles lo que ustedes quieren ver, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, lo digo. Así que me gustaría que me dejaran en los comentarios un poquito la opinión sobre este tema, si podemos seguir haciéndolo así, con humor, porque de momento tampoco quiero comprarme ni cámara, ni trípode, ni teléfono nuevo, porque esto por ahora para mí es un hobby. Yo lo empecé a hacer, como te digo, para divertirme, para compartir, para probar, porque a mí me encanta YouTube. Y bueno, pero nunca se me ocurrió de momento hacerlo de una forma más profesional. Pero también les prometo que el próximo vídeo que grabe de ropa lo voy a hacer en el suelo con la laptop arriba de la silla. Y después ya me comentaréis si es mejor así o así. Bueno, ya veis que yo paso del ustedes al vosotras, yo tengo un lío. Yo soy argentina, en Argentina hablamos de ustedes. También soy profesora de español hace muchísimos años aquí en Portugal. Cuando enseño español hablo de vosotros, pero al final me hago un lío y lo termino mezclando todo. Cuando estoy en clase no, pero aquí hablando entre amigas sí, me mareo un poco. Bueno, el segundo tema también menos positivo en los comentarios fue mi pelo. Bueno, ya lo digo, yo tengo complejo trauma con mi pelo, tengo un pelo súper difícil. Si tú me ves así, quieta y sin mucho movimiento, pues hay gente que me ha dicho en los comentarios, tienes un pelo precioso. Muchísimas gracias, es casi lo mejor que me puedes decir. Pero cuando yo estoy grabando y voy para aquí, para allá, me pongo, me saco por la cabeza, y también te da calor. Bueno, al final el pelo se me empieza medio a descontrolar.
Yo te digo, yo tengo este pelo rizado y yo no voy a ir a la peluquería toda la semana. Yo antes de la pandemia, te juro que sí, yo iba a la peluquería rigurosamente toda la semana. Yo trabajaba de forma presencial, estaba habituada, quería ir bien arreglada, pero te digo, cuando empezó la pandemia, yo hoy en día trabajo online, doy clases, bueno, online, con Zoom, con Teams, esas cosas. Y pues en la cámara y estando todo el día en casa, la verdad es que tampoco me merece mucho la pena ir todas las semanas a la peluquería. Así que me arreglo el pelo como puedo. Si algún día lo tengo feo, no es que a ti te parezca que lo tengo feo, a mí también me parece. Hay días que lo tengo más controlado, más bonito, también depende de la humedad. Pero, en mi opinión, pues son comentarios que para mí están un poquito de más, porque cada una tenemos lo que tenemos. Algunas tenemos los ojos más bonitos, otras el pelo más bonito, bueno, otras mejor cuerpo, otras una voz más bonita, depende. Obviamente, si salgo en cámara, intento salir lo mejor que puedo. Pero, te repito, no soy experta en moda, no soy nada que ver ni con belleza, ni tratamientos de belleza, ni nada. Yo te recibo en mi casa como si fueras una amiga que me viene a visitar. A veces, pues me estoy mejor, otras veces, pues estoy peor. Pero bueno, así es la vida. Bueno, otra vez, muchísimas gracias por seguirme, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por los comentarios tan bonitos que me dejáis y bueno, espero haber contestado a las personas que me preguntan por qué filmo en la cama y por qué no me arreglo más el pelo. Bueno, un beso enorme, gracias por las primeras 500 suscripciones y nos vemos pronto. Chao.